Hola, buenas noches, profesor. El día de hoy nuestro grupo va a presentar nuestro proyecto titulado La regularización del pH en el agua mediante el uso de bacterias nitrificantes. Para iniciar quiero explicar lo que es la regularización del pH. La regularización del pH en las represas consideramos que es un aspecto fundamental para la gestión y conservación de los recursos hídricos. El pH, que indica el nivel de acidez o alcalinidad del agua, está directamente relacionado con la calidad del agua, la salud de los ecosistemas acuáticos y la eficiencia del uso del recurso, como para la agricultura o consumo. La variación del nivel del pH en el agua está relacionado con la descomposición de materia orgánica o actividades humanas como la descarga de residuos orgánicos industriales o agrícolas. La regularización del pH es un aspecto fundamental en la gestión y conservación de los recursos hídricos. El pH, que indica el nivel de acidez o alcalinidad del agua, influye directamente en la calidad del agua, la salud de los ecosistemas acuáticos y la eficiencia del uso humano del recurso, como para consumo o agricultura. En una represa, los cambios en el pH están directamente relacionados con procesos naturales, como la descomposición de materia orgánica o actividades humanas, como la descarga de residuos agrícolas o industriales. Hablar acerca del rosario del término. Como en primer lugar tenemos al pH. Bueno, ¿qué es el pH? Es una medida de concentración de iones de hidrógeno, que es H positivo, en una solución acuosa, que determina la solubilidad y la biodisponibilidad de sustancias químicas como nutrientes y metales pesados. Bueno, en segundo lugar tenemos a las bacterias nitrificantes, que son organismos quimiolitróficos que incluyen especies de géneros como nitrosomonas, nitrosococcus, nitrobacter y nitrococcus. Bueno, entonces estas bacterias son responsables del proceso de nitrificación, que es parte del ciclo de nitrógeno. Tenemos también la nitrificación, que es la oxidación biológica de amoníaco o amonio a nitrito, seguida de la oxidación de esos nitritos a nitratos. Bueno, luego tenemos al amoníaco. Es un compuesto químico de nitrógeno con la fórmula de HN3, que es un gas incoloro con un característico olor repulsivo. Luego tenemos al nitrito, que el nitrito también conocido como el NO2 negativo, que es un compuesto químico también llamado una sal de ácido nitroso, que se encuentra de forma natural en el ambiente y se utiliza para la industria alimentaria y médica. También tenemos el nitrato, que es diferente al nitrito, ya que este es un compuesto químico que contiene el ion de nitrato, que es el NO3 negativo, que se forma cuando el ácido nítrico, que es el HNO3, reacciona con una base. Luego tenemos la temperatura. La temperatura óptima para la nitrificación es generalmente de 30 grados Celsius. También tenemos que es el oxígeno. Bueno, el oxígeno en los nitrificantes son aerobios obligados, es decir, que requieren oxígeno molecular libre y son eliminados por condiciones anaeróbicas. También tenemos la alcalinidad, que se refiere a la capacidad del agua para neutralizar ácidos y se mide en términos como la concentración de iones, que puede hacer esto como bicarbonato, eh, carbonato e hidróxidos. También tenemos a los iones de hidrógeno, que esos se producen cuando los iones de amonio se oxidan a nitrito. También puede ser como el NH4 positivo más 1.52 es igual a 2H positivo más NO2 negativo más 2H2O. Métodos de regularización del pH. Bioremediación con microalgas o bacterias. Se utiliza microorganismos como microalgas como por ejemplo la Chlorella vulgaris o bacterias como los nitrosomas para así observar nutrientes, metales pesados y compuestos ácidos para así equilibrar el pH.
aireación controlada, que es introducir aire u oxígeno en el agua para liberar dióxido de carbono, el cual forma ácido carbónico y acidifica el agua. Su eliminación eleva el pH si es bajo. Adicción de agentes químicos neutralizantes, como ácidos como el ácido sulfúrico o clorhídrico si el pH es muy alto, y bases como hidróxido de calcio o de sodio si el pH es muy bajo. Uso de materiales alcalinos o ácidos naturales. Por ejemplo, la caliza es carbonato de calcio para aumentar el pH en aguas ácidas, turbas o maderas para así disminuir el pH en aguas básicas. Sistema de humedales artificiales es el uso de plantas acuáticas que permiten absorber contaminantes y amortiguan la acidez o alcalinidad y equilibran el ecosistema. Regularización del pH mediante el uso de bacterias nitrificantes. El pH es una medida de la concentración de iones de hidrógeno en una solución acuosa. Determina la solubilidad y disponibilidad de las sustancias químicas como nutrientes y metales pesados. Es importante la regularización del pH para evitar problemas en la salud de los consumidores, además que se debe acatar o se deben seguir los requisitos reglamentarios. Por ello, nosotros nos hemos enfocado en lo que es el uso de bacterias nitrificantes. Estos microorganismos desempeñan un papel crucial en la conversión de compuestos nitrogenados nocivos en una forma menos nociva o menos dañina, lo que hace que el agua sea más segura para lo que es la descarga o reutilización. Las bacterias nitrificantes son un grupo de organismos quimiolitróficos que incluyen lo que son especies como Nitrosomas, Nitrobacter, Nitrospira y Nitrococcus. Estas bacterias son responsables del proceso de nitrificación, el que es parte del ciclo de nitrógeno. La nitrificación es la oxidación biológica del amoníaco o amonio a nitrito, seguida de la oxidación de estos nitritos a nitratos. La nitrificación es la conversión secuencial de amoníaco en nitrito y en última instancia en nitrato, donde un ion de amonio se reacciona con 1,5 moles de oxígeno molecular para formar un ion nitrito, también agua, y 2 iones de hidrógeno. Conversión de amonio y amoníaco. El primer paso en el proceso de nitrificación es la conversión de amonio y amoníaco en nitrito. Esta etapa es llevada a cabo por bacterias de género Nitrosomas. Estas bacterias oxidan el amonio y amoníaco para producir nitrito, un proceso que también libera energía de las bacterias que normalmente utilizan para el crecimiento o para la reproducción. Es importante tener en cuenta que esta conversión de amonio y amoníaco en nitrito es un proceso aeróbico, por lo cual significa que necesita oxígeno. Bueno, ahora continuamos con lo que es la conversión de nitrito a nitrato. Después de la conversión del amoníaco y el amonio a nitrito, el siguiente paso en el proceso de nitrificación es la conversión de este nitrito a nitrato, y esto se realiza gracias a ciertas bacterias del género Nitrobacter. Al igual que el paso anterior, este proceso también requiere de oxígeno y libera cierta energía, la cual es utilizada por estas bacterias para realizar el proceso de reproducción y crecimiento. Ahora continuamos con lo que es la temperatura. Bueno, la nitrificación es sensible a la temperatura, por lo que se suele decir que una temperatura óptima para este proceso es los 30 grados centígrados. Una temperatura mayor a 45 grados centígrados produce que la nitrificación cese, es decir, que pare. Una temperatura de 28 a 32 grados centígrados produce que, este se considera el rango óptimo para este proceso o ideal. Ahora, una temperatura de 16 grados centígrados produce que se vea reducida la tasa de nitrificación en un 50% de lo que era cuando tenía la temperatura de 30 grados centígrados. Una temperatura de 10 grados centígrados produce que se vea una reducción mucho más significativa de lo que vendría siendo una reducción de hasta el 20% de lo que era antes en los 30 grados centígrados. Ahora,
Cuando se ve una temperatura menor a 5 grados centígrados, la nitrificación cesa. Ahora pasamos a lo que es el oxígeno. Bueno, los nitrificantes son aerobios a la fuerza o forzosos, es decir, que estos requieren de lo que es el oxígeno molecular libre para, pues, realizar sus procesos, y además son eliminados por condiciones anaeróbicas. Bueno, ahora para poder alcanzar lo que es la nitrificación máxima, se requiere un nivel de oxígeno disuelto de 3 miligramos sobre litro. Para una nitrificación significativa, se necesita un nivel de oxígeno disuelto de 2 a 2,9 miligramos sobre litro. Para realizar, bueno, si el nivel de oxígeno disuelto es menor a 0,5, entonces la nitrificación cesa. Ahorita vamos a ver sobre la temperatura. La temperatura, como ya había mencionado anteriormente, es muy sensible la nitrificación acerca de ese tema de la temperatura, ya que la temperatura óptima para esto es de 30 grados Celsius. Pero si la temperatura está mayor a 45 grados, obviamente cesa la nitrificación. Si está entre los 28 a 32 grados, es un rango de temperatura muy óptima. Si está a 16 grados Celsius, obviamente aproximadamente está a un 50% de la tasa de la nitrificación. Si está a un 10 de grados, reduce bastante la tasa de nitrificación, pero si está a menos de 5 grados Celsius, cesa la nitrificación. Como ya había mencionado anteriormente, los nitrificantes son aerobios obligados, es decir, requieren o necesitan oxígeno molecular libre y son eliminados por condiciones anaeróbicas. La nitrificación tiene tres. La primera es la máxima, que se produce a un nivel de D.O de 3 miligramos por litro. La segunda, que es la significativa, que se produce a un nivel de D.O de 2 a 2,9 miligramos por litro. La tercera, que es una nitrificación ceso a niveles de D.O de menos de 0,5 miligramos por litro. También se requiere aproximadamente 4,6 kilogramos de oxígeno por cada kilogramo de iones de amonio oxidados a nitrato. Esto se compara con un requisito de 1 kilogramo de oxígeno para oxidar 1 kilogramo de TBO carbonoso. También la ausencia de oxígeno durante menos de 4 horas no afecta negativamente a los nitrificantes cuando se les restaura el oxígeno. Pero para garantizar una nitrificación efectiva, mantener un nivel de D.O mayor o igual a miligramos por litro. Además, este tema también fue seleccionado por su relevancia multidisciplinaria, ya que involucra áreas como la química, biología, ingeniería ambiental y gestión de recursos hídricos. Conocer los factores que están afectando el pH en el agua nos ayuda a reconocer desafíos ambientales, sociales y económicos. Por todo ello es que creemos que el tema de la regularización del pH es un aspecto fundamental para enfrentarnos a los desafíos actuales de la gestión del agua. Hemos elegido el tema de la regularización del pH en las represas debido a que creemos que es un aspecto clave en el manejo sostenible del agua, un recurso vital, y el desarrollo humano. En un contexto de creciente presión en los ecosistemas acuáticos debido a la contaminación, el cambio climático y la explotación de los recursos naturales, consideramos fundamental conocer los factores que están afectando la calidad del agua en infraestructuras como las represas.